¿Qué harías si despertaras y descubrieras que el presidente de un país latinoamericano se ha convertido en el centro de una de las mayores crisis políticas del mundo actual? Hoy, Nicolás Maduro ya no es solo un nombre asociado a la política venezolana. Su figura se ha transformado en el epicentro de una tormenta internacional que sacude a gobiernos, divide opiniones y vuelve a colocar a América Latina en el centro de un debate global. Para una parte del mundo, Maduro representa un liderazgo autoritario, marcado por acusaciones de represión, corrupción, violaciones de derechos humanos y procesos electorales duramente cuestionados. Para otros, en cambio, es el símbolo de un país que resiste presiones externas, sanciones económicas y una campaña internacional que busca debilitar su soberanía. Pero entonces surge la pregunta clave: ¿qué es realmente lo que está ocurriendo con Nicolás Maduro? ¿Quién dice la verdad en medio de tantas versiones opuestas? ¿Y por qué esta crisis podría cambiar el rumbo político de toda la región latinoamericana? Durante años, la situación en Venezuela ha sido motivo de preocupación internacional. La crisis económica, la migración masiva de millones de venezolanos y el colapso de servicios básicos han sido utilizados como argumentos para responsabilizar directamente al gobierno de Maduro. Al mismo tiempo, el propio gobierno venezolano sostiene que gran parte de estos problemas son consecuencia de sanciones externas y de una presión internacional constante. Las acusaciones contra Maduro no se limitan al ámbito interno. Desde el exterior, se le atribuyen delitos graves que van desde corrupción hasta supuestos vínculos con redes de narcotráfico. Estas denuncias han elevado el conflicto a un nivel sin precedentes y han generado una fuerte división entre países que exigen una acción internacional contundente y otros que piden respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos. En medio de este escenario, hay un factor que muchas veces queda en segundo plano: el impacto real sobre la población venezolana. Millones de personas viven atrapadas entre la confrontación política, la incertidumbre económica y un futuro que parece cada vez más incierto. Esta no es solo la historia de un presidente cuestionado. Es la historia de una nación en tensión, de intereses geopolíticos enfrentados y de una región que observa con atención, consciente de que lo que ocurre en Venezuela puede marcar un antes y un después para América Latina. Si estás disfrutando de este contenido, suscríbete ahora mismo. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar el contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más contenido como este para ti. Si te está gustando lo que ves, también puedes darle un super thanks para apoyar el canal de una manera aún más significativa. O si no puedes, no te preocupes, un simple comentario sobre lo que más te sorprendió de estas historias será más que suficiente. Quédate hasta el final, porque los próximos minutos pueden cambiar la forma en que entiendes esta historia y el verdadero alcance de lo que está en juego. Nicolás Maduro llegó al poder prometiendo continuar el legado de Hugo Chávez, un líder carismático que transformó profundamente a Venezuela. Maduro, su sucesor, asumió la presidencia en 2013 después de la muerte de Chávez, pero desde entonces ha enfrentado críticas crecientes tanto en el interior de su país como en el extranjero por la forma en que ha dirigido el gobierno. Durante más de una década, su gobierno ha estado marcado por acusaciones constantes de elecciones fraudulentas y falta de transparencia. En procesos electorales recientes, como el celebrado en 2024, hubo denuncias de irregularidades y denuncias de que gran parte de la oposición fue excluida del proceso. Muchos observadores internacionales consideraron que esos comicios no cumplieron con los estándares de una democracia libre y justa. Al mismo tiempo, Maduro ha enfrentado protestas populares que surgieron por estas mismas acusaciones y por el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de reprimir a manifestantes, lo que ha contribuido a una creciente percepción de autoritarismo. La crisis económica bajo su mandato también ha sido profunda. Venezuela, un país con vastas reservas petroleras, ha visto su economía desplomarse, con una caída dramática de la producción de petróleo y una inflación que llevó a la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos. Como resultado, millones de venezolanos han salido del país en busca de mejores condiciones de vida, creando una de las mayores crisis migratorias de la región. Para quienes critican a Maduro, todo esto lo convierte en un símbolo de un régimen autoritario que ha socavado las instituciones democráticas venezolanas y que ha gobernado mediante el control de poderes del Estado y el uso de la fuerza. Estas críticas señalan que su permanencia en el poder ha sido posible gracias a un conjunto de apoyos dentro del aparato militar y político,
así como a la falta de un proceso electoral legítimo. Para sus partidarios, sin embargo, Maduro sigue siendo un líder que enfrenta presiones externas e internas. Ellos sostienen que el país ha sido objeto de sanciones económicas y de una política agresiva por parte de potencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos, que han intentado influir en los asuntos internos de Venezuela. Estas narrativas también han sido utilizadas para explicar parte de la crisis económica y social que vive el país. Es precisamente esta profunda división de percepciones lo que hace que el caso de Nicolás Maduro sea tan explosivo y polarizante. No se trata únicamente de un líder político, sino de un personaje cuya figura ha ocupado la atención de gobiernos, organizaciones internacionales y millones de personas en toda América Latina y el mundo. Su historia reciente refleja tanto las tensiones internas de Venezuela como el impacto de la geopolítica global en la región. En los últimos años, Nicolás Maduro no solo ha sido objeto de críticas internas por su forma de gobernar, sino que también ha enfrentado acusaciones internacionales muy graves. Países y organismos extranjeros señalan que su mandato está relacionado con actividades delictivas de gran escala, que van desde el narcotráfico hasta la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Uno de los señalamientos más repetidos proviene de Estados Unidos, que considera a Maduro no simplemente como un presidente controvertido, sino como presunto responsable de actividades delictivas que afectan directamente a la seguridad de ese país. Washington ha acusado formalmente a Maduro de participar en una conspiración de narcoterrorismo, de dirigir operaciones de tráfico de drogas y de colaborar con redes criminales internacionales. Estas acusaciones forman parte de una serie de cargos presentados ante tribunales federales en Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha ofrecido recompensas significativas por información que conduzca a la captura o condena de Maduro. En distintos momentos, estas recompensas fueron aumentadas, llegando a cifras que superan los $20 millones, y en algunos informes incluso se mencionan cifras históricas para un líder en funciones. Las acusaciones señalan que Maduro habría facilitado el uso de territorio venezolano por parte de organizaciones narcotraficantes, entre ellas grupos como el llamado Cartel de los Soles, una estructura criminal que supuestamente involucra a altos funcionarios del gobierno y fuerzas militares para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Además de las denuncias por narcotráfico, Maduro también ha sido acusado de amplios actos de corrupción que habrían permitido a miembros de su círculo cercano acumular riqueza de manera ilícita. Estados Unidos sostiene que ese tipo de prácticas se realizó con el conocimiento y la participación de altos funcionarios del gobierno venezolano. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y entidades internacionales han documentado presuntas violaciones de derechos humanos durante protestas y acciones del Estado en Venezuela. Entre estas denuncias se encuentran detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y restricciones a la libertad de expresión y asociación. Estas alegaciones han sido utilizadas por gobiernos extranjeros como parte de las críticas a la administración de Maduro. Como respuesta a estas acusaciones, las autoridades venezolanas han rechazado consistentemente las imputaciones, calificándolas de infundadas y motivadas por intereses políticos externos. El gobierno ha afirmado que muchas de las sanciones y acciones legales en su contra buscan desestabilizar al país y apoderarse de sus recursos, especialmente del petróleo, que tiene un papel central en la economía venezolana. Esta situación plantea una pregunta que ha sido objeto de debate en diversos foros políticos y jurídicos: ¿quién tiene el derecho de juzgar a un presidente elegido? Aunque sea ampliamente cuestionado, la respuesta no es sencilla. Por un lado, están los sistemas internacionales de justicia y acuerdos de cooperación entre países. Por otro lado, hay principios de soberanía nacional que defienden que los asuntos internos de un Estado no pueden ser dictados desde fuera. El choque entre estas perspectivas es precisamente lo que convierte este caso en uno de los más complejos y controvertidos de la política internacional actual. La reacción de los países latinoamericanos ante la captura de Nicolás Maduro fue inmediata y profundamente dividida. Desde el primer momento, líderes de la región expresaron opiniones contrastantes, reflejando no solo posturas políticas distintas, sino también miedos y prioridades geopolíticas muy diferentes. En Brasil, el presidente calificó la operación militar estadounidense contra Venezuela como una línea inaceptable cruzada por completo, denunciando que se trata de una violación de la soberanía venezolana.
Para él, este tipo de acción podría sentar un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional y para la estabilidad de la región, ya que revive viejas heridas históricas asociadas a intervenciones extranjeras. Estados Unidos, según esa postura, no tenía derecho a llevar a cabo una acción militar de este tipo en territorio de un país vecino. México, Colombia y Chile también se pronunciaron en contra de la intervención militar. Sus gobiernos rechazaron la acción de Estados Unidos y subrayaron la importancia de resolver la crisis venezolana por medios pacíficos y diplomáticos, sin confrontación militar. El gobierno mexicano, por ejemplo, condenó enérgicamente las acciones y urgió a que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales trabajen para reducir las tensiones mediante el diálogo y el respeto al derecho internacional. La postura de Cuba fue aún más contundente. El gobierno cubano definió la operación estadounidense como un acto de terrorismo de Estado y un ataque directo no solo contra Venezuela, sino contra todos los países de América Latina que defienden la soberanía y la autodeterminación. Esta visión fue reforzada por otras naciones tradicionalmente alineadas con la administración venezolana, que llamaron a una respuesta unificada contra lo que consideran una agresión flagrante. Por otro lado, hubo países que vieron la captura de Maduro con una perspectiva diferente. Algunos gobiernos latinoamericanos expresaron alivio o incluso apoyo ante la caída de un líder que había sido ampliamente criticado por su gestión interna y por la prolongada crisis humanitaria en Venezuela. A pesar de que esa postura no fue la dominante, refleja una línea de pensamiento que prioriza el fin de un régimen considerado autoritario, aunque no haya un consenso sobre las implicaciones de la intervención externa. Mientras tanto, el pueblo venezolano se encuentra atrapado en medio de esta división diplomática. Muchos ciudadanos viven con incertidumbre, sin saber si la captura de su presidente traerá realmente una mejora en sus vidas o si dará lugar a un nuevo ciclo de inestabilidad. La crisis económica, la falta de servicios básicos y la diáspora masiva de venezolanos han marcado la vida de millones de personas durante años, y ahora el desenlace de esta enorme confrontación internacional parece estar aún lejos de resolverse. La división en América Latina no solo refleja diferencias ideológicas entre gobiernos, sino también un debate profundo sobre soberanía, intervención extranjera, justicia internacional y el papel del continente frente a las potencias globales. Esta situación pone de manifiesto que, incluso entre países vecinos, no existe un consenso claro sobre cómo enfrentar crisis de esta magnitud, y que el futuro político de la región podría redefinirse a partir de los próximos pasos que cada nación decida tomar. Ahora llegamos al punto más delicado de toda esta historia. Después de meses de tensiones, sanciones, acusaciones y finalmente la captura de Nicolás Maduro, la pregunta que divide a gobiernos, analistas y ciudadanos es simple pero profunda. ¿Maduro es realmente el villano absoluto en este conflicto? ¿O es simplemente una pieza en un tablero geopolítico mucho más grande, donde grandes potencias deciden el destino de países más pequeños? Para entender esto, es necesario mirar no solo lo que ha ocurrido en Venezuela, sino también cómo actores externos han intervenido durante décadas en toda América Latina. La historia moderna de la región está llena de ejemplos donde potencias extranjeras han influido, directa o indirectamente, en el rumbo político de gobiernos soberanos, con resultados que rara vez han terminado bien para las poblaciones locales. Desde mediados del siglo XX, se han producido múltiples intervenciones, golpes de Estado respaldados por potencias extranjeras, y presiones económicas que afectaron profundamente a naciones latinoamericanas. Argentina, Chile, Panamá y Nicaragua son algunos de los casos que muestran cómo gobiernos externos intentaron cambiar el curso político mediante apoyo a oposiciones o intervenciones abiertas. General contexto histórico, en este caso, la justicia estadounidense ha acusado a Maduro de narcoterrorismo y otros cargos graves, lo cual Washington usa como justificación para haber lanzado una operación militar en Venezuela que culminó con su captura y traslado fuera del país. La administración estadounidense incluso ha invocado una nueva interpretación de la antigua doctrina Monroe para justificar estas acciones como defensa de la seguridad hemisférica ante competidores globales. Pero hay otro lado de la historia que muchos señalan. Para algunos países y expertos, lo que está ocurriendo ahora no es simplemente una operación enfocada en la justicia o en combatir el narcotráfico, sino un movimiento geopolítico mucho más amplio. Esta perspectiva sostiene que Estados Unidos ha visto a Venezuela como un objetivo estratégico clave, no solo por su ubicación geográfica,
sino por sus inmensos recursos energéticos y su peso político dentro de la región. Desde esta visión, la intervención no busca únicamente derrotar un supuesto criminal, sino reafirmar influencia en un país rico en petróleo y recursos naturales, y limitar la presencia de otras potencias como China y Rusia en el hemisferio occidental. Esta situación genera un debate profundo y controversial. Por un lado están quienes ven a Maduro como un dictador responsable del sufrimiento de millones de venezolanos, acusado de corrupción, represión interna y alianzas con grupos ilegales. Por otro lado, están quienes creen que la intervención extranjera no traerá libertad ni bienestar, sino una nueva forma de dominación que ignora la soberanía nacional y podría generar más conflictos de los que resuelve. Muchos ciudadanos latinoamericanos cuestionan si una acción externa, aunque bien intencionada por algunos, realmente ofrece una salida para el pueblo venezolano, o simplemente perpetúa un ciclo de injerencia y dependencias. Le Monde Diplomatique. La historia ha demostrado que las intervenciones extranjeras raramente terminan bien en América Latina. Incluso cuando el objetivo declarado es promover la democracia o la justicia, los resultados suelen dejar secuelas económicas, sociales y políticas profundas, y la población local es la que termina pagando el precio más alto. En este caso, cuando la política se convierte en una guerra silenciosa entre potencias globales, siempre hay un grupo que sufre más que los demás, la gente común. ¿Maduro es simplemente un dictador que debía ser removido? ¿O es la pieza de un ajedrez estratégico en el que los más poderosos mueven los hilos? Esa es la pregunta que más resuena hoy en América Latina y en el mundo entero. El caso de Nicolás Maduro no se trata simplemente de la historia de un hombre. Este episodio revela una compleja mezcla de poder, soberanía, intereses geopolíticos y sufrimiento humano, una combinación que está definiendo nuevas dinámicas en América Latina y en las relaciones internacionales. Hoy, Venezuela observa con incertidumbre lo que ocurre dentro y fuera de sus fronteras. América Latina observa las repercusiones en cada país, con posturas divididas y debates intensos. Y el mundo también observa, con opiniones que van desde la condena de la intervención hasta el cuestionamiento de la legitimidad del liderazgo de Maduro. Y ahora quiero saber de ti. ¿Crees que Maduro es un dictador que debía ser removido de su cargo? ¿O piensas que Venezuela está siendo víctima de una nueva forma de interferencia internacional con intereses ocultos más allá de la justicia? Deja tu opinión en los comentarios. Tu mirada es importante y puede generar un debate significativo entre quienes ven esta situación desde diferentes perspectivas. Si te está gustando el contenido, suscríbete al canal ahora mismo. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir creciendo y a traerte más análisis e historias profundas como esta. Si te está gustando lo que ves, también puedes darle un super thanks para apoyar el canal de una manera aún más significativa. Si no puedes hacerlo, no te preocupes. Un simple comentario sobre lo que más te impactó de esta historia será más que suficiente. Quédate hasta el final, porque la forma en que este conflicto sigue desarrollándose podría impactar no solo el futuro de Venezuela, sino también el destino de toda la región. La noticia aquí va más allá de lo que te cuentan. Aquí desglosamos los hechos, las controversias y lo que podría venir después. ¿Qué harías si despertaras y descubrieras que el presidente de un país latinoamericano se ha convertido en el centro de una de las mayores crisis políticas del mundo actual? Hoy, Nicolás Maduro ya no es solo un nombre asociado a la política venezolana. Su figura se ha transformado en el epicentro de una tormenta internacional que sacude a gobiernos, divide opiniones y vuelve a colocar a América Latina en el centro de un debate global. Para una parte del mundo, Maduro representa un liderazgo autoritario, marcado por acusaciones de represión, corrupción, violaciones de derechos humanos y procesos electorales duramente cuestionados. Para otros, en cambio, es el símbolo de un país que resiste presiones externas, sanciones económicas y una campaña internacional que busca debilitar su soberanía. Pero entonces surge la pregunta clave: ¿qué es realmente lo que está ocurriendo con Nicolás Maduro? ¿Quién dice la verdad en medio de tantas versiones opuestas? ¿Y por qué esta crisis podría cambiar el rumbo político de toda la región latinoamericana? Durante años, la situación en Venezuela ha sido motivo de preocupación internacional. La crisis económica, la migración masiva de millones de venezolanos y el colapso de servicios básicos han sido utilizados como argumentos para responsabilizar directamente al gobierno de Maduro. Al mismo tiempo, el propio gobierno venezolano sostiene que gran parte de estos problemas son consecuencia de sanciones externas y de una presión internacional constante.
las acusaciones contra Maduro no se limitan al ámbito interno. Desde el exterior, se le atribuyen delitos graves que van desde corrupción hasta supuestos vínculos con redes de narcotráfico. Estas denuncias han elevado el conflicto a un nivel sin precedentes y han generado una fuerte división entre países que exigen una acción internacional contundente y otros que piden respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos. En medio de este escenario, hay un factor que muchas veces queda en segundo plano: el impacto real sobre la población venezolana. Millones de personas viven atrapadas entre la confrontación política, la incertidumbre económica y un futuro que parece cada vez más incierto. Esta no es solo la historia de un presidente cuestionado. Es la historia de una nación en tensión, de intereses geopolíticos enfrentados y de una región que observa con atención, consciente de que lo que ocurre en Venezuela puede marcar un antes y un después para América Latina. Si estás disfrutando de este contenido, suscríbete ahora mismo. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar el contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más contenido como este para ti. Si te está gustando lo que ves, también puedes darle un super thanks para apoyar el canal de una manera aún más significativa. O si no puedes, no te preocupes, un simple comentario sobre lo que más te sorprendió de estas historias será más que suficiente. Quédate hasta el final, porque los próximos minutos pueden cambiar la forma en que entiendes esta historia y el verdadero alcance de lo que está en juego. Nicolás Maduro llegó al poder prometiendo continuar el legado de Hugo Chávez, un líder carismático que transformó profundamente a Venezuela. Maduro, su sucesor, asumió la presidencia en 2013 después de la muerte de Chávez, pero desde entonces ha enfrentado críticas crecientes tanto en el interior de su país como en el extranjero por la forma en que ha dirigido el gobierno. Durante más de una década, su gobierno ha estado marcado por acusaciones constantes de elecciones fraudulentas y falta de transparencia. En procesos electorales recientes, como el celebrado en 2024, hubo denuncias de irregularidades y denuncias de que gran parte de la oposición fue excluida del proceso. Muchos observadores internacionales consideraron que esos comicios no cumplieron con los estándares de una democracia libre y justa. Al mismo tiempo, Maduro ha enfrentado protestas populares que surgieron por estas mismas acusaciones y por el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de reprimir a manifestantes, lo que ha contribuido a una creciente percepción de autoritarismo. La crisis económica bajo su mandato también ha sido profunda. Venezuela, un país con vastas reservas petroleras, ha visto su economía desplomarse, con una caída dramática de la producción de petróleo y una inflación que llevó a la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos. Como resultado, millones de venezolanos han salido del país en busca de mejores condiciones de vida, creando una de las mayores crisis migratorias de la región. Para quienes critican a Maduro, todo esto lo convierte en un símbolo de un régimen autoritario que ha socavado las instituciones democráticas venezolanas y que ha gobernado mediante el control de poderes del Estado y el uso de la fuerza. Estas críticas señalan que su permanencia en el poder ha sido posible gracias a un conjunto de apoyos dentro del aparato militar y político, así como a la falta de un proceso electoral legítimo. Para sus partidarios, sin embargo, Maduro sigue siendo un líder que enfrenta presiones externas e internas. Ellos sostienen que el país ha sido objeto de sanciones económicas y de una política agresiva por parte de potencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos, que han intentado influir en los asuntos internos de Venezuela. Estas narrativas también han sido utilizadas para explicar parte de la crisis económica y social que vive el país. Es precisamente esta profunda división de percepciones lo que hace que el caso de Nicolás Maduro sea tan explosivo y polarizante. No se trata únicamente de un líder político, sino de un personaje cuya figura ha ocupado la atención de gobiernos, organizaciones internacionales y millones de personas en toda América Latina y el mundo. Su historia reciente refleja tanto las tensiones internas de Venezuela como el impacto de la geopolítica global en la región. En los últimos años, Nicolás Maduro no solo ha sido objeto de críticas internas por su forma de gobernar, sino que también ha enfrentado acusaciones internacionales muy graves. Países y organismos extranjeros señalan que su mandato está relacionado con actividades delictivas de gran escala, que van desde el narcotráfico hasta la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Uno de los señalamientos más repetidos proviene de Estados Unidos,
que considera a Maduro no simplemente como un presidente controvertido, sino como presunto responsable de actividades delictivas que afectan directamente a la seguridad de ese país. Washington ha acusado formalmente a Maduro de participar en una conspiración de narcoterrorismo, de dirigir operaciones de tráfico de drogas y de colaborar con redes criminales internacionales. Estas acusaciones forman parte de una serie de cargos presentados ante tribunales federales en Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha ofrecido recompensas significativas por información que conduzca a la captura o condena de Maduro. En distintos momentos, estas recompensas fueron aumentadas, llegando a cifras que superan los $20 millones, y en algunos informes incluso se mencionan cifras históricas para un líder en funciones. Las acusaciones señalan que Maduro habría facilitado el uso de territorio venezolano por parte de organizaciones narcotraficantes, entre ellas grupos como el llamado Cartel de los Soles, una estructura criminal que supuestamente involucra a altos funcionarios del gobierno y fuerzas militares para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Además de las denuncias por narcotráfico, Maduro también ha sido acusado de amplios actos de corrupción que habrían permitido a miembros de su círculo cercano acumular riqueza de manera ilícita. Estados Unidos sostiene que ese tipo de práctica se realizó con el conocimiento y la participación de altos funcionarios del gobierno venezolano. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y entidades internacionales han documentado presuntas violaciones de derechos humanos durante protestas y acciones del Estado en Venezuela. Entre estas denuncias se encuentran detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y restricciones a la libertad de expresión y asociación. Estas alegaciones han sido utilizadas por gobiernos extranjeros como parte de las críticas a la administración de Maduro. Como respuesta a estas acusaciones, las autoridades venezolanas han rechazado consistentemente las imputaciones, calificándolas de infundadas y motivadas por intereses políticos externos. El gobierno ha afirmado que muchas de las sanciones y acciones legales en su contra buscan desestabilizar al país y apoderarse de sus recursos, especialmente del petróleo, que tiene un papel central en la economía venezolana. Esta situación plantea una pregunta que ha sido objeto de debate en diversos foros políticos y jurídicos: ¿quién tiene el derecho de juzgar a un presidente elegido? Aunque sea ampliamente cuestionado, la respuesta no es sencilla. Por un lado, están los sistemas internacionales de justicia y acuerdos de cooperación entre países. Por otro lado, hay principios de soberanía nacional que defienden que los asuntos internos de un Estado no pueden ser dictados desde fuera. El choque entre estas perspectivas es precisamente lo que convierte este caso en uno de los más complejos y controvertidos de la política internacional actual. La reacción de los países latinoamericanos ante la captura de Nicolás Maduro fue inmediata y profundamente dividida. Desde el primer momento, líderes de la región expresaron opiniones contrastantes, reflejando no solo posturas políticas distintas, sino también miedos y prioridades geopolíticas muy diferentes. En Brasil, el presidente calificó la operación militar estadounidense contra Venezuela como una línea inaceptable cruzada por completo, denunciando que se trata de una violación de la soberanía venezolana. Para él, este tipo de acción podría sentar un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional y para la estabilidad de la región, ya que revive viejas heridas históricas asociadas a intervenciones extranjeras. Estados Unidos, según esa postura, no tenía derecho a llevar a cabo una acción militar de este tipo en territorio de un país vecino. México, Colombia y Chile también se pronunciaron en contra de la intervención militar. Sus gobiernos rechazaron la acción de Estados Unidos y subrayaron la importancia de resolver la crisis venezolana por medios pacíficos y diplomáticos, sin confrontación militar. El gobierno mexicano, por ejemplo, condenó enérgicamente las acciones y urgió a que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales trabajen para reducir las tensiones mediante el diálogo y el respeto al derecho internacional. La postura de Cuba fue aún más contundente. El gobierno cubano definió la operación estadounidense como un acto de terrorismo de Estado y un ataque directo no solo contra Venezuela, sino contra todos los países de América Latina que defienden la soberanía y la autodeterminación. Esta visión fue reforzada por otras naciones tradicionalmente alineadas con la administración venezolana, que llamaron a una respuesta unificada contra lo que consideran una agresión flagrante. Por otro lado, hubo países que vieron la captura de Maduro con una perspectiva diferente.
Algunos gobiernos latinoamericanos expresaron alivio o incluso apoyo ante la caída de un líder que había sido ampliamente criticado por su gestión interna y por la prolongada crisis humanitaria en Venezuela. A pesar de que esa postura no fue la dominante, refleja una línea de pensamiento que prioriza el fin de un régimen considerado autoritario, aunque no haya un consenso sobre las implicaciones de la intervención externa. Mientras tanto, el pueblo venezolano se encuentra atrapado en medio de esta división diplomática. Muchos ciudadanos viven con incertidumbre, sin saber si la captura de su presidente traerá realmente una mejora en sus vidas o si dará lugar a un nuevo ciclo de inestabilidad. La crisis económica, la falta de servicios básicos y la diáspora masiva de venezolanos han marcado la vida de millones de personas durante años, y ahora el desenlace de esta enorme confrontación internacional parece estar aún lejos de resolverse. La división en América Latina no solo refleja diferencias ideológicas entre gobiernos, sino también un debate profundo sobre soberanía, intervención extranjera, justicia internacional y el papel del continente frente a las potencias globales. Esta situación pone de manifiesto que, incluso entre países vecinos, no existe un consenso claro sobre cómo enfrentar crisis de esta magnitud, y que el futuro político de la región podría redefinirse a partir de los próximos pasos que cada nación decida tomar. Ahora llegamos al punto más delicado de toda esta historia. Después de meses de tensiones, sanciones, acusaciones y finalmente la captura de Nicolás Maduro, la pregunta que divide a gobiernos, analistas y ciudadanos es simple pero profunda. ¿Maduro es realmente el villano absoluto en este conflicto? ¿O es simplemente una pieza en un tablero geopolítico mucho más grande, donde grandes potencias deciden el destino de países más pequeños? Para entender esto, es necesario mirar no solo lo que ha ocurrido en Venezuela, sino también cómo actores externos han intervenido durante décadas en toda América Latina. La historia moderna de la región está llena de ejemplos donde potencias extranjeras han influido, directa o indirectamente, en el rumbo político de gobiernos soberanos, con resultados que rara vez han terminado bien para las poblaciones locales. Desde mediados del siglo XX, se han producido múltiples intervenciones, golpes de Estado respaldados por potencias extranjeras, y presiones económicas que afectaron profundamente a naciones latinoamericanas. Argentina, Chile, Panamá y Nicaragua son algunos de los casos que muestran cómo gobiernos externos intentaron cambiar el curso político mediante apoyo a oposiciones o intervenciones abiertas. General contexto histórico, en este caso, la justicia estadounidense ha acusado a Maduro de narcoterrorismo y otros cargos graves, lo cual Washington usa como justificación para haber lanzado una operación militar en Venezuela que culminó con su captura y traslado fuera del país. La administración estadounidense incluso ha invocado una nueva interpretación de la antigua doctrina Monroe para justificar estas acciones como defensa de la seguridad hemisférica ante competidores globales. Pero hay otro lado de la historia que muchos señalan. Para algunos países y expertos, lo que está ocurriendo ahora no es simplemente una operación enfocada en la justicia o en combatir el narcotráfico, sino un movimiento geopolítico mucho más amplio. Esta perspectiva sostiene que Estados Unidos ha visto a Venezuela como un objetivo estratégico clave, no solo por su ubicación geográfica, sino por sus inmensos recursos energéticos y su peso político dentro de la región. Desde esta visión, la intervención no busca únicamente derrotar un supuesto criminal, sino reafirmar influencia en un país rico en petróleo y recursos naturales, y limitar la presencia de otras potencias como China y Rusia en el hemisferio occidental. Esta situación genera un debate profundo y controversial. Por un lado están quienes ven a Maduro como un dictador responsable del sufrimiento de millones de venezolanos, acusado de corrupción, represión interna y alianzas con grupos ilegales. Por otro lado, están quienes creen que la intervención extranjera no traerá libertad ni bienestar, sino una nueva forma de dominación que ignora la soberanía nacional y podría generar más conflictos de los que resuelve. Muchos ciudadanos latinoamericanos cuestionan si una acción externa, aunque bien intencionada por algunos, realmente ofrece una salida para el pueblo venezolano, o simplemente perpetúa un ciclo de injerencia y dependencias. Le Monde Diplomatique. La historia ha demostrado que las intervenciones extranjeras raramente terminan bien en América Latina. Incluso cuando el objetivo declarado es promover la democracia o la justicia, los resultados suelen dejar secuelas económicas, sociales y políticas profundas, y la población local es la que termina pagando el precio más alto. En este caso, cuando la política se convierte en